Vamos a aprender ahí de San Juan capítulo 1. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos tienen frío? Este reloj está bien. Me marca las 7. ¿Ya se acabó? ¿A qué hora salimos, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿A las 7? ¡Qué bárbaros! Denme chance. Y la familia es la que más da carrilla. No, hombre, les digo. Bueno, San Juan capítulo 1, versículo 43. Y dejen saco mis ojos porque si no, no puedo ver. Voy a prender esta cosa por si me muevo. ...43 al 51, ¿ya lo tienen? San Juan 1, 43 al 51. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, esta tarde quiero llevarlos a ustedes aquí a este pasaje donde parece que no tiene mucha importancia, nada más miramos a una persona, dos personas ahí, uno llamado Felipe y a otra persona llamado Natanael. Y cuando uno lo lee dice, bueno, pues es uno de los discípulos que fueron llamados a seguir al Señor. Pero la verdad es que tiene una gran enseñanza para nuestra vida si examinamos cada punto que nos da para nosotros. Es una gran mina de oro que tenemos en este pasaje. Si lo leemos así nada más, vamos a quedar como una invitación de una persona a otra para seguir a Cristo. Pero hay un gran mensaje aquí que quisiera que me ayudaran a entenderlo, comprenderlo y practicarlo. No les prometo el tiempo, pero les prometo que si ustedes escuchan, yo termino más pronto. Amén. Ok, vamos a empezar. Bueno, yo le titulé Debajo de la higuera. Debajo de la higuera. ¿Por qué debajo de la higuera, hermanos? Cuando Jesús vio a Natanael venir hacia él le dice en el versículo 47, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesucristo tenía 3 días apenas que iba empezando su ministerio. Recuerdan que él hasta los 12 años
se supo lo que estaba haciendo como niño. De los 12 a los 30 no sabemos nada, no hay nada registrado en la Biblia. De los 12 años hasta los 30. A los 30 años él aparece y hay un personaje que lo identifica. Se llama Juan. Y él cuando lo mira dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento él empieza su ministerio y 3 días después un día antes empieza a coleccionar, a llamar a los discípulos. Y en este tiempo, para este entonces ya eran 3 días de sus 3 años de vida que iba a vivir enseñando y discipulando a la iglesia. En este pasaje que vamos a estudiar, Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael era uno de los pocos judíos, hermanos, que en este tiempo todavía se mantenía debajo de la higuera. A usted dirá: ¿y qué tiene que ver la higuera? Si ustedes recuerdan, una vez el Señor iba caminando y quiso agarrar un higo del árbol y no había ni uno. Y Dios maldijo esa higuera. Y dice la Biblia que se fueron, y cuando regresaron esa higuera la miraron y dijo: oye, se secó la higuera porque Dios la maldijo. Porque las higueras eran naturales. Donde yo soy, en Michoacán, hay mucha guayaba, mucho míspero, mucha fresa, y por todos lados hay como los hongos. Cuando llovía salían los hongos por todo el valle. Aquí pudiéramos decir que la manzana, las cherries, en California, en Fresno, serían las naranjas, las mandarinas. Esas están por todos lados. Aquí lo más tradicional, lo más común era mirar un árbol de higos. Pero había algo especial con estos árboles. Se daban por puños. Por todos lados se daban los higos. Pero había algo especial. Los judíos tomaban un higo, solamente un higo, y lo plantaban en la yarda de su casa. Y había higos que crecían tanto que podían hacerse como una sombrilla. No sé si han mirado el árbol del hermano Cárdenas, como cuando crece así, como estos árboles, se hace una sombrilla que puedes estar debajo de ese árbol. Y esos árboles de higos, los judíos, la mayoría los plantaba y los dejaba, los iba acomodando, y sus ramas crecían, y ellos podían disfrutar de una sombra abajo de ese árbol, pero hacían algo especial en ese árbol. En ese árbol, déjeme decirle que debajo de ese árbol, lo que significaba los judíos cada día se levantaban y iban debajo de ese árbol, y ahí se hincaban a meditar, a estudiar la ley de Dios, los profetas y la oración, y pasaban tiempo con Dios a solas, afuera de todo lo bullicio de su casa. Ellos tomaban ese tiempo especial, y por eso ellos sembraban ese higo. ¿Por qué ese higo lo sembraban? Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y me voy a brincar porque no vamos a alcanzar. Si encuentran a Primera de Reyes, le dicen que lo ando buscando. Cuatro 25. Perdón, yo estoy todavía en segunda. Dice así: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera,
desde el Dan hasta el Beerseba, todos los días de Salomón. Cuando Salomón reinó en todo Jerusalén y todos los reinos que conquistó, tuvo paz Jerusalén y nadie los molestaba, al punto donde ellos podían salir al árbol y estar ahí, dice la Biblia, tranquilos y en paz. ¿Recuerdas la última vez que tú pudiste salir a la yarda de tu casa y estar tranquilo y en paz? En ese tiempo hubo paz para el pueblo de Judá y de Israel por la protección de Salomón. Ahora, ¿quién puso a Salomón ahí? Dios. Dios estaba con Salomón. Dios le dio la virtud a Salomón de poder dirigir el pueblo. Y Dios dice, debajo de la higuera tú vas a encontrar paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque en ese lugar tan especial que cuando lo plantabas le dedicabas tiempo de acomodar esas ramas, porque tú un día ibas a sacar a tus hijos, les ibas a enseñar que en ese lugar era como si fuera su altar. En ese lugar era este lugar especial donde tú llegabas, bueno, los judíos llegaban y se hincaban delante de su Dios y le decían, Señor, mándanos al Mesías. Recuerden que en ese tiempo estaban siendo hostigados por los romanos. Roma los tenía hostigados, Roma los tenía afligidos, eran básicamente esclavos de Roma porque sus tradiciones fueron pisoteadas, su templo fue tumbado, ya no podían hacer sus ritos, ya no podían orar a la libertad como ellos querían. Pero había un hombre llamado Natanael que todavía estaba debajo de la higuera, y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, Dios mira cuando tú tomas este libro en tu higuera, sea tu cuarto, tu oficina, tu sala, tu troca, tu cuarto de lonche donde trabajas, y tomas tiempo para el Señor. Y el Señor dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es importante mirar a veces más a fondo los versículos porque tienen un gran mensaje. Los higos muchas veces lo presentaba el pueblo judío. Muchas veces fueron presentados como si fuera el pueblo judío porque había higos por todos lados. La montaña Rainier representa a Washington, los osos allá representan California, pero en este tiempo los higos eran ejemplos del pueblo judío y la dulzura de los higos. ¿Han probado los higos? Hasta empalagan de lo dulce que son, la dulzura con lo que uno puede comer, como si fueran pasas grandes, ¿verdad? Así que la Biblia ha comparado, muchísimas veces comparó al pueblo judío yo no hice nada, con los higos. Déjeme decirle que no era normal, que no había ya no había mucha gente tomando el tiempo para estar debajo de la higuera. Cuando Jesús mira a Natanael, él le dice, he ahí un verdadero israelita. La razón por la cual le dijo, he ahí un verdadero israelita, era porque
Ya muchos habían tirado la toalla, ya muchos habían dicho el Señor retarda su promesa, como muchos tienen por tardanza, y tiran la toalla y dicen, ya no puedo. El Señor se tarda. ¿Cuántos de ustedes han oído cuando tú le dices, el Señor viene pronto? Se están mirando las señales y dicen, así pasaba también antes. Este hombre Natanael, aunque sabía que ya habían pasado 2000 años de las promesas de que venía el Mesías y que aún Moisés decía de él, él dijo, yo voy a permanecer orando debajo de la higuera. Debajo de la higuera los judíos era el mejor tiempo. No nomás los judíos, pero todos aquellos de aquel lado de Europa y de Asia consideran el árbol de higo algo rico, algo fructífero, algo agradable, algo santo y algo de donde tú puedes tener riqueza y paz. Y no nomás los judíos lo consideran así, pero aún los árabes, aún los musulmanes, aún todos ellos saben la riqueza que es los higos. ¿Qué hacían debajo de ellos? Bueno, la higuera representaba al pueblo judío, como ya les decía ahora. Recordemos que, como les decía, en ese tiempo los judíos eran apresados, eran torturados, les obligaban a llevar la segunda milla, forzados, llévatelo, órale, y los agarraban, los chicoteaban y les decían, cárgate eso porque ya me cansé yo, ahora tú eres judío, y los golpeaban los soldados romanos y lo hacían llevar la milla extra. Entonces, cuando miramos estar debajo de la higuera, hermanos, para el cristiano es necesario, si tú lo has dejado, volver a hacer un hábito de ello. Para este año, hermano, pudiera ser una buena, ¿cómo se dice? Hábito, resolución de decir, Señor, ayúdame a estar debajo de esa higuera. Buscar una higuera donde tú puedes estar a solas con tu Dios. Natanael lo miró así, y cuando él viene al Señor, miramos que el Señor dice de él, he ahí un verdadero israelita. Mire usted el concepto que tenía de este hombre. No dijo de Felipe, que Felipe, dice la Biblia, Jesús halló a Felipe en el versículo 44, dice Felipe era de Betsaida, dice en el 43, perdón, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y se halló a ¿quién? A Felipe, y le dijo, sígueme, vente. Y Felipe no me dijo, ok, y lo siguió. Pero no se refirió de Felipe nada, no dijo, no mencionó nada, no dijo una gracia de él, no lo alabó, nada. Pero cuando Felipe le dice a Natanael, hey, hemos hallado a quien escribió Moisés de la ley, así como los profetas, y a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael en el 46 dice, Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Él sabía la escritura. Él sabía y conocía que un día iba a venir el Mesías. Él sabía y estaba esperando. Por eso él se mantenía aún ahí, poniendo cada día. Ellos, recuerden, muchos de ellos tomaban un tapete y se hincaban y oraban. Otros, yo no sé si han mirado videos, ellos en el muro de lamento siempre nomás están así y se pasean así, y otros se hincan, pero están haciendo reverencia, y se la pasaban ahí por horas y meditando la palabra de Dios. Ahora Natanael estaba esperando. Él estaba esperando al Mesías. Él estaba listo para esperar al Mesías.
no sabía cuándo iba a venir, no sabía si lo iba a conocer. Recuerdan que había otro hombre que dijo, he mirado al ungido, se llamaba Simeón, estaba a la puerta del templo, porque Dios le había dicho, tú no vas a morir y lo vas a mirar. Pero Natanael no. Natanael, él se mantenía todos los días. Yo creo que su papá le dijo, aquí un día va a venir el Mesías, sigue orando, no desmayes. Sigue pidiendo por tus parientes que están enfermos, por tus parientes que no son salvos. No desmayes, sigue orando por tu joven rebelde, sigue orando por la salud de ti, sigue orando, no desmayes, no dejes, no vuelvas atrás. Y Natanael era fiel. Cuando halló al Señor Jesucristo, fue levantado y exhortado, y dice, cuando lo miró Jesús, dijo, he aquí un verdadero israelita. Cuando dice el Señor Jesucristo de él, un verdadero israelita, quiere decir que le llamó justo, le llamó recto, hombre piadoso, hombre leal. Cuando dice que no había engaño en él, significa que no había doblez, que era auténtico, único, especial, seguro y firme. Esas cualidades tenía Natanael. Por eso es que él se permanecía sabiendo que su Mesías iba a venir. Y cuando el Señor le dice, y me voy a brincar mucho, hermanos, porque les dije que íbamos a acabar a las 7:30 y ustedes tienen la culpa. No están escuchando rápido. Proverbios 27:18. Proverbios 27:18. Ya no me voy a quejar del pastor cuando salimos tarde. Le voy a decir, predique. Proverbios 27:18 dice así: quien cuida de la higuera, ¿qué dice? Comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Mire, Natanael estaba debajo de la higuera, cuidó de la higuera, iba y tomaba su fruto y lo saboreaba. Pero cuando viene a Jesús, ahora Jesús le honra y dice, mira a este hombre. ¿Se acuerdan las palabras que mencionó de Job? Las mismas palabras casi que menciona de este hombre. De Job dijo que era un hombre prudente, que no había engaño, que no había pecado en todo lo que pasó Job. Y este hombre tenía tantas cualidades, Natanael, que a veces pasa desapercibido, como muchos de los personajes en la Biblia que no tomamos a veces en cuenta porque no son un Pablo, pero por Pablo tenemos a un Bernabé. Pablo tenía un carácter como soldado, y cuando Marcos desmaya porque era un joven inmaduro que no conocía todos los riesgos que iba, se va y dice, pues no, yo no aguanto, esto no es para mí, y se va. Y Pablo con su carácter dijo, no, este es un rajón. Y Bernabé dice que se quiere decir consolador, dice, yo lo tomo, yo me voy con él, tú vete con Silas. Y siguieron el camino. Pero después Pablo, ya de viejo, ya en su vejez, ya que no miraba, ahora sí manda a llamar a Marcos, porque ya había entendido, ya había sido quebrantado, que Marcos aprendió de Bernabé a consolar. Y ahora dice Pablo, tráeme a Marcos porque me es necesario. He aprendido que ese joven ahora me puede consolar. Ahora tiene la sabiduría lo suficiente para yo poder ser consolado. Hay veces que menospreciamos a gente
que ni siquiera imaginamos, como Natanael. ¿Quién iba a imaginar de Natanael? Yo desde que empecé a estudiar a Natanael dije, wow, este hombre es otro mundo, dijeran por ahí, es extraterrestre. Pero vamos a ir un poquito más rápido. Hermanos, debajo de esta higuera vamos a disfrutar. Dice la Biblia, el proverbio dice, quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Hermanos, tú y yo, al venir a la palabra de Dios, la palabra de Dios es el pan de vida. Amén. Así lo llama el Señor, el pan de vida. Tú y yo necesitamos comer de este pan todos los días. Y este pan no tiene gluten, no te va a engordar. Necesitamos nosotros todos los días comer de este pan y lo vamos a saborear, lo vamos a disfrutar y nos va a saciar. Este es el pan de vida, hermanos, que necesitamos cada día tomarlo, leerlo, hacerlo nuestro, meditar en él, examinarlo, porque leerlo nomás así va a pasar muchas cosas por desapercibido, pero cuando lo tomamos el tiempo de leer y meditar, vamos a encontrar una fuente de riquezas, como miramos con Natanael. Pues Natanael ni siquiera me acordaba que era discípulo hasta que empecé a estudiarlo. Versículo 29, hermanos, dice que no nomás vamos si regresamos al San Juan 1, dice la Biblia que no nomás el que cuida de la higuera comerá de su fruto, pero dice, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Fíjese lo que va a pasar. Cuando nosotros empezamos a buscar los intereses de nuestro Señor y en una forma de cuidar los intereses de nuestro Señor, vamos a tener honra. Pero, ¿cómo puedo yo buscar los intereses de mi Señor? ¿Es Dios su Señor? Amén. ¿Usted es salvo 100%? ¿Está seguro de ir al cielo? Cuidemos de los intereses del Señor. No es del dinero. El interés más grande del Señor, ¿qué es? Las almas. Las almas. Que la gente le conozca. Mire lo que pasó en el versículo 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, que era primero que yo, y no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Fíjense lo que dice ahí. La Biblia dice, hermanos, que Juan está exponiendo al Señor y dice en el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, ¿qué dice? No le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Miramos a Juan cuidando, invirtiendo el interés de su Señor, invitando a unos a que conocieran al Señor Jesucristo. Cuando Él dice, he ahí el Cordero de Dios, ¿qué creen que hicieron la gente? ¿Onta? Nosotros como sus ovejas, para buscar el cuidar, el interés de nuestro Señor, necesitamos buscar y enseñar a la gente que conozca a Cristo. Buscar que la gente conozca a Cristo. No a nosotros, a Cristo. A Cristo. Recuerde que no es la religión, no es la iglesia la que nos lleva al cielo,
no es la dominación bautista o pentecostés, es Cristo. Y tú y yo tenemos que aprender a tener una relación personal con Cristo. Si no, nunca vamos a poder estar en el caminar con el Señor, porque pensamos que son los demás. Ahora, fíjense en el versículo 35. Otra de las cosas que hay allí. Juan invitó a seguir a sus discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos de sus discípulos, ¿y qué hicieron? Y le siguieron. Nosotros, para cuidar nosotros los intereses de nuestro Señor, no nomás queremos que ellos le conozcan, pero que también le sigan. Juan no dijo: sígueme a mí. Hey, ustedes discípulos, ¿por qué lo siguen? Lo que hizo él es: síganlo a él. Dice: estos discípulos que me seguían a mí, ahora son tuyos. Porque no era Juan el que lo iba a morir por ellos. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 43 al 46 miramos a otro personaje, a Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. No nomás cuidar los intereses del Señor es que lo conozcan, no nomás es que lo sigan, pero ahora que crezcan en el Señor. Cuando Felipe le dijo: oye, encontramos al Mesías. ¿Cómo crees? Pues si no me crees, ven y ve, para que tú crezcas, que tú aprendas de él. Y lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos, cuando nosotros pasamos debajo de la higuera meditando en su palabra, vamos a poder mirar el interés del Señor, que es traerle las almas para él, para que su templo se llene. La Biblia dice, hermanos, algo bien, me voy a brincar 2 minutos más. La respuesta de Natanael cuando Dios le dice en el 40 Jesús 47, dice: Jesús le vio a Natanael que se le acercaba y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije debajo de la higuera te vi, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 51. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, yo estoy convencido 100% que lo que le dijo en el versículo 51 el Señor Jesús lo podemos comparar con Génesis 28:12, donde Jacobo va caminando fuera de su lugar y él llega a un lugar y dice la Biblia: y soñó, y ella, déjeme lo pongo los lentes porque ya estoy mirando. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra
y su extremo tocaba al cielo, y aquí ángeles de Dios que ¿qué? Subían y descendían por ella. Dice Jesucristo acá en San Juan, cuando tú mires que de aquí en adelante vas a mirar el cielo abierto, ángeles subiendo y bajando. Yo estoy seguro que Natanael había mirado la escritura de Moisés, porque le dice que encontramos a Cristo, al Mesías, de quien Moisés habló. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. El Pentateuco, 5 libros de la ley. Yo me imagino que Natanael tenía abierto ese pergamino donde decía, y un día mirarás los cielos abiertos y al Hijo del Hombre y los ángeles subiendo y bajando. Y Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas meditando en la escritura de qué significaba eso, yo te vi. Cuando tú estabas a solas leyendo tu palabra, te vi. Hermanos, no nos podemos esconder del Señor. Él nos mira cada cosa, cada detalle. Recuerda, hermano, que hay un tiempo, ya me pasé. Pero la Biblia dice que si nosotros leemos la escritura, nos apartamos del mal, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Marcos 6:46 dice Jesús que tomaba el tiempo para ir al monte, al huerto, a las orillas, se subía a las lanchas, oraba. Jesucristo dice que cansado, Él tomaba el tiempo para ir y orar. Hermanos, cuánto más nosotros necesitamos a un tiempo a solas con Dios. El tiempo se está acercando, la venida del Señor está más cerca de cuando creímos. Es tiempo de doblar nuestras rodillas. El diablo está más preparado que muchos de nosotros. El diablo tiene huestes celestiales que están en un orden de como si fueran soldados. Y nosotros le decimos, pues ahí se va. Señor, bendice los alimentos en nombre de Jesús. Es lo único que oramos. Y a veces. Y nosotros estamos luchando contra el mismo infierno en llamas que quiere destruirnos. Y nosotros tomamos a la ligera la palabra de Dios, el tiempo que necesitamos dedicarle a Dios. El diablo nos va a hacer pedazos y nos va a destruir si nosotros no pasamos tiempo debajo de la higuera. Hermanos, Hebreos, el último, Hebreos 4:14, y con esto termino. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow, tremendo mensaje que está aquí, pero no se los voy a predicar todo. Recordemos, hermano, hay un trono de gracia. Hay un trono de gracia. Gracia es algo que nosotros no merecemos. Nosotros fuimos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos. Pero la Biblia dice que hay un trono de gracia. En ese trono nosotros podemos confiadamente entrar para poder tener la fortaleza, para poder nosotros encontrar en ese trono misericordia, para que en ese trono confiadamente podamos entrar y tener perdón, descanso, aún respuestas a nuestras peticiones y oraciones, y hallar el oportuno socorro cuando estemos
en diversas pruebas. Hermanos, en esta tarde quiero concluir con decirte, hermano, es importante pasar tiempo a solas con Dios. No hay otra manera de vencer al diablo si nosotros cerramos la Biblia y la abrimos el domingo nada más. No hay esa manera, no vamos a vencer. En este año lo vamos empezando. Todavía podemos alcanzar a los que ya empezaron a leer la Biblia. Todavía se puede. Si usted lee 8 capítulos, alcanza rápido a los que van. Si no, puede leer 5. Se va a tardar 20 días más o menos. Aquí estamos. 15, 18, 15. Son 15 días, 2 semanas que usted tardaría más. Pero si le pone 7 capítulos por día, en un año usted termina la Biblia. Y no es mucho. 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Y cuando usted tenga tiempo, usted deje el celular, apague el celular. Ya acabó, apaga su celular y usted dice, bueno, pues yo ya acabé, ya estuvo. Ahora me toca el tiempo para Dios. Voy a leer su palabra. Antes de irme a acostar, voy a orar, voy a meditar. Dedíquele tiempo a Dios, porque no vamos a triunfar, a salir victoriosos, porque el diablo, él no juega. Él vino a matar, hurtar y destruir. No a apapachar, a destruir. Y nos va a destruir. Nos va a destruir si nosotros le damos la oportunidad. Vamos a orar.